Muchas bendiciones para todos y para todas. Alfonso Torres huyó aquí en Voz para el Cambio por Telecanal 28. 14 de junio, año 2016. 57 años se cumplen de la gesta heroica del 14 de junio. Aquel esfuerzo colectivo y solidario por derrocar la tiranía trujillista, por instaurar en la República Dominicana la democracia. Democracia que 57 años después seguimos buscando su camino. Y digo gesta solidaria porque a los expedicionarios del 14 de junio, a los dominicanos, los acompañaron jóvenes de Cuba, de Venezuela, de Guatemala, de Puerto Rico e incluso de Estados Unidos. Una gesta heroica, una gesta solidaria. La preocupación en el continente por salir de la dictadura de Trujillo era de general aceptación. Tenía simpatía en todos los pueblos del continente porque había que salir de una condición social, política, en condiciones en que los derechos humanos eran violentados cada día, cada 24 horas, cada minuto, cada segundo, cada hora. Y eso era intolerable y hoy sigue siendo intolerable. Hoy es verdad que la criminalidad se ha enseñoreado por todos los rincones de la patria, pero también uno aprecia por donde quiera que cruza, que camina, como que el país está militarizado. Uno encuentra en cualquier esquina a un grupo de militares como si estuvieran en una condición de guerra, con los fusiles AK-47, con el caco como si estuvieran en guerra para una trinchera y con una pechera antibala. Y entonces uno siente, no exactamente la represión, pero un aire de que respirarlo a uno se le hace difícil. Y aquellos expedicionarios nuestros del 14 de junio vinieron con un programa mínimo de realización para instaurar real y efectivamente la democracia en la República Dominicana, porque no se trataba tan solo de salir de Rafael Leonidas Trujillo y Molina, sino además de procurar para todos los ciudadanos y ciudadanas del país condiciones de vida en términos socioeconómicos que le permitieran una vida digna como seres humanos. Hoy, en estudio del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se establece claramente que el 45% de la población dominicana, aunque la señora Bretón que da el informe utiliza un eufemismo y dice que caería en pobreza por no decirle al gobierno que ese 45% de la población dominicana está real y efectivamente en la pobreza, porque una familia no puede vivir con $4 al día, con $6, con $8. Entonces, están lindando realmente en la pobreza. Pero de esos 4.5 millones de dominicanos que están en ese nivel de pobreza, reconocido y admitido por el PNUD, hay 600.000 dominicanos, para redondear cifras, que están en la indigencia. Eso es lo que reconoce el PNUD. Aquí se ha establecido en datos anteriores, dados por el propio programa de la PNUD, que los que estaban en la indigencia representaban el 10% de ese 40% que estaba en la pobreza. Es decir, 1.200.000 dominicanos. Hoy el nivel de pobreza sigue aumentando, porque no es verdad que el programa Bono Luz, Bono Gas, Solidaridad disminuye pobreza. No le permite a la persona dar un salto hacia la clase media. No es verdad. Eso es un círculo vicioso donde mantienen a los pobres en la pobreza. Entonces, uno siente que ese programa mínimo del 14 de junio sigue vigente, sigue pendiente de realización. Pero bueno, yo no había nacido cuando se da la gesta.
para hablar de la gesta del 14 de junio en este programa especial, en Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con el ideal de Juan Pablo Duarte, pero con el ideal de Manolo, con el ideal de Camaño, de Mamá Tingó, de Minerva, con el ideal, en fin, de los expedicionarios del 14 de junio. Hemos invitado a don Iván Rodríguez Pilier, quien fue del 14 de junio y lo sigue siendo, porque lo sigue siendo en espíritu, en idea y en combatividad cada día. Un hombre que estuvo con Manolo Tavares Justo en aquella guerrilla del año 1963 en el foco de El Ceibo, en el este del país, y que luego estuvo en la Revolución de Abril combatiendo por la soberanía nacional, por el respeto a por la vuelta a la constitucionalidad, que era la vuelta a la democracia, y que siguió en el combate día a día durante la dictadura ilustrada del asesino Joaquín Balaguer Ricardo, y que todavía hoy sigue en el combate diario por una democracia de verdad en la República Dominicana. Entonces nos damos aquí ese banquete para conversar con don Iván Rodríguez y Pilier sobre la gesta del 14 de junio, los expedicionarios, su programa, la vigencia de ese programa todavía hoy, 57 años después. Don Iván, le dejo a usted el emplazamiento con estas ideas planteadas aquí. La gesta del 14 de junio, aquellos hombres, aquellos ideales y aquel programa mínimo, su vigencia en las condiciones de hoy día en la República Dominicana. Bueno, lo primero que quiero darle los buenos días a los amigos televidentes, decirle que hoy es un día memorable, que todos y todas las dominicanas debemos poner muy en alto, porque un día como hoy nuestro país fue estremecido por la expedición de los hombres de la raza inmortal. 14 de junio de 1959, 57 años después. Pero yo debo comenzar diciéndote, Alfonso, que un día como hoy, hace 57 años, yo estaba en un campo de Higüey huyendo, porque me habían denunciado de que nosotros oíamos las noticias de la oposición antitrujillista, fundamentalmente que se difundía en Puerto Rico. Y precisamente por eso fuimos denunciados y tuvimos que estar un tiempo un poco invisibilizados para evitar la represión. Y exactamente nos despertamos en un día como hoy con el tropel de cientos de campesinos levantados para ir supuestamente a combatir a los barbudos a las costas del país, porque el gobierno realizó un movimiento de que todos los hombres con machetes fueran a cuidar las playas, las costas de nuestro país de una supuesta invasión de los barbudos de Cuba. Y esto fueron cosas que indudablemente marcaron mucho a uno, porque la expedición se da en un momento en que la ciudadanía sentía más que nunca la opresión de la dictadura trujillista. Y en ese sentido nosotros creemos que la expedición del 14 de junio fue precisamente el punto que permitió el despertar del pueblo dominicano en la lucha por su democracia, por su libertad. Esta expedición que organizaron los y las dominicanas
tiene que ver con que la oposición a Trujillo estaba dispersa en varios países, debido a que la dictadura en su larga trayectoria afectó a muchos intereses, a muchas familias que no estaban de acuerdo con Trujillo y que manifestaban su oposición a las políticas trazadas por el régimen. Y debo decir que Trujillo implementó durante su dictadura métodos infamantes, como era el del foro público, el que un hijo salía difamando a su padre, levantando a la dictadura, o viceversa, que un padre renegaba del hijo porque estaba contra la dictadura. Y en ese sentido el foro público fue un arma trujillista para denigrar a los luchadores antitrujillistas y crear fisura entre incluso las mismas familias. Pero eso de ninguna manera impidió que todos los dominicanos y dominicanas que desde el 1934, con la primera reelección de Trujillo, que comenzaron a emigrar huyéndole a la represión y al crimen trujillista, y se fueran a diferentes países, a Venezuela, a Cuba, a Puerto Rico, a Estados Unidos. Incluso muchas jóvenes, por ejemplo de Bonao, los padres, las familias, emigraron huyéndole a la voracidad sexual del hermano de Trujillo, Petán, que hacía gala de su poder en la localidad de Bonao y trataba de que las jóvenes él pudiera poseerlo. Y muchas familias optaron por sacar sus hijas del país, la emigraron de Bonao para evitar esa afrenta que la dictadura sometía a un pueblo trabajador como Bonao. Y entonces esa emigración antitrujillista que se asentó en muchos países vio la oportunidad de lograr juntarse y actuar en una forma común, porque ya la lucha contra la dictadura se habían realizado otros intentos. Primero el de Cayo Confite en el 47, el de Luperón, y luego el del 14 de junio del 59. Y entonces se pudieron unificar los movimientos antitrujillistas después del triunfo de la Revolución Cubana, cuando Fidel Castro, que fue un abanderado de la lucha contra la dictadura, incluso fue presidente del Comité de Solidaridad con República Dominicana, siendo estudiante en la Universidad de La Habana. Y entonces él, una vez triunfó la Revolución Cubana, puso a la disposición de los dominicanos la posibilidad de entrenarse para venir a combatir la dictadura trujillista por las vías de la lucha armada, porque se entendía que era la única forma que podía lograrse echar abajo la dictadura. Y entonces allí se juntaron los antitrujillistas de Venezuela,
Estados Unidos, Puerto Rico, con los que estaban en Cuba. Y entonces a ese grupo, a ese gran grupo de revolucionarios, de dominicanos patriotas, se le agregaron internacionalistas de diversos países. Porque una de las cosas que concitó mucho apoyo, mucho repudio a la dictadura y mucho apoyo a los luchadores antitrujillistas fue precisamente en que Trujillo no se limitó ni siquiera a las fronteras del país. Trujillo incursionó en varios países en contra de la democracia. Y es bueno tomar en cuenta eso. Jacobo Arbenz fue un presidente democrático, una persona que fue electa por el pueblo. En Guatemala. En Guatemala. Y precisamente Trujillo armó a uno de sus opositores del ejército, Castillo Arma, que era teniente. Lo armó y con eso, o sea, y lo ayudó a darle un golpe de Estado a ese gobierno democrático. Pero no solamente se limitó a eso. En Venezuela hizo un atentado contra el presidente Betancourt, ¿no? Que propiciaba la participación o le daba ayuda o abrigo o permitía que los dominicanos pudieran desarrollar labores antitrujillistas en el territorio venezolano. Y Trujillo, luego del triunfo de la Revolución Cubana, envió armas, incluso un barco con muchas armas, para armar a los que se habían declarado inmediatamente contra el gobierno de Fidel Castro. O sea, Trujillo raptó a Galíndez en Estados Unidos y vino, lo trajo aquí y lo mató. O sea, Trujillo era una persona que no respetó ni frontera ni sectores incluso de clase, porque para él era la ley, batuta y constitución del país. Usted dice que Trujillo era una persona. Yo pienso que Trujillo era un monstruo, don Iván, no una persona. Él convirtió al país en una finca de él. Y aquí se hacía, o él entendía que debía hacerse, lo que él consideraba. Incluso fue tan cínico en aplicar la represión, que obligó que en cada hogar del país se pusiera una placa metálica pequeña, así, donde decía: en esta casa Trujillo es el jefe. Y eso indudablemente creó muchas dificultades, porque con toda la bellaquería que hacía el tirano, Trujillo mató mujeres, mandó a matar hombres para quitarle las mujeres, vivía las mujeres de oficiales y de amigos y de funcionarios, no respetaba, ¿no? Y entonces esa placa que decía que en esta casa Trujillo es el jefe, entonces creó una determinada animadversión de los hombres dominicanos que ustedes conocen, que somos arraigadamente machistas. Y entonces se vio obligado, parece ser que por consejo de algunos allegados, a cambiar eso, y la placa la pusieron entonces: en esta casa Trujillo es el símbolo nacional. O sea, fue una dictadura que por todas partes la sentía la población. En el campo, Trujillo obligaba a los jóvenes a tener 10 tareas de conuco, o sea, de agricultura, obligado. Y los jóvenes en el campo no tenían ninguna perspectiva de desarrollarse, de
lograr algún nivel incluso cultural, porque las escuelas, si hoy todavía son muy atrasadas, en aquel tiempo eran muy limitadas, y la mayoría un alto porcentaje era analfabeta, y eso favorecía indudablemente a la dictadura, porque el hombre culto es un hombre libre, o sea, un hombre que tiene nivel cultural no se le puede imponer cosas porque sabe discernir, sabe defender los derechos. El hombre que no tiene ninguna formación es una persona servil, sumisa, y eso fue lo que fomentó el trujillismo y ha fomentado los demás gobiernos para mantener la opresión sobre el pueblo dominicano. Don Iván, muchas cosas han cambiado de Trujillo hacia acá, pero otras se han mantenido. Ese tema de la educación es un tema tan vital y está tan permanentemente expuesto al análisis, a la discusión en la opinión pública, que la gente entiende que el tema incluso del 4%, el presidente que promulgó esa ley en el 97 se negó a aplicar el famoso 4% porque, dice la población, o los hombres que piensan y las mujeres que piensan en el país, le convenía no aplicarlo justamente para eso, para que la población no llegue a culturizarse, porque decía el apóstol cubano José Martí, ser culto para ser libre, porque como usted decía, en la medida en que una persona avanza en los estudios o lee, se culturiza, tiene conocimiento, es más difícil de manejar, es más difícil de manipular, tiende más a pensar con cabeza propia y entonces no está sujeto a esos condicionamientos de un gobernante o de otro gobernante. Entonces son de las cosas que están planteadas ahí. Hoy muchas cosas permanecen. Ahora bien, un día como hoy, 14 de junio, es un día fundamental para reivindicar la memoria nacional de hechos trascendentes, de hechos que nos marcan, no solo en el valor y en el amor patrio, también en el ejemplo y en las ideas de la democracia, en el ejemplo y las ideas del ideal duartiano de una patria libre y soberana, no solo de extranjeros, también de malos dominicanos que de alguna manera llegan al poder y entonces lo usan para abusar o para servirse del poder, negando incluso aquella premisa de servir al partido para servir al pueblo, o de que quien no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, cuando malos dominicanos como Trujillo, como Balaguer y otros tantos llegan al poder, esas ideas y esos ejemplos hay que tenerlos muy pendientes, muy presentes, para poder enfrentarlo y derrotarlo en aras de construir una sociedad con menos desigualdad, o una sociedad democrática donde los seres humanos tengan la posibilidad, de acuerdo a su talento, de crecer, de desarrollarse, de ampliar sus horizontes. Entonces eso es fundamental en la sociedad. De estas cosas hay que hablar siempre. Y una fecha como la del 14 de junio, como un día como hoy, no debe pasar por el olvido, no debe pasar en el silencio. Por eso este espacio, Voz para el Cambio, se preocupa de airear estas ideas y estos ejemplos. Entonces hay que ver quiénes fueron los hombres del 14 de junio. Jiménez Moya, jefe militar, y los orientadores en términos políticos, ¿quiénes fueron? ¿Cuál fue el programa mínimo de los que llevaron a cabo esta gesta, de los que entregaron su vida, de su preparación militar, de las debilidades que pudieron tener, o del heroísmo de algunos de estos jóvenes que, sin estar preparados militarmente, se incorporaron a la expedición? Y entonces hay que ver cómo los jefes militares de aquella expedición le permitieron enrolarse
solo por el amor a la patria, sin la adecuada o debida preparación. De estas cosas vamos a seguir conversando después de la pausa con don Iván Rodríguez. Y para eso, nuestro hermano y co-conductor del espacio, José Ismael Román, tendrá a su cargo la continuidad del tramo siguiente. Vamos a la pausa, señor director. La campaña dominicana de solidaridad con Cuba, el Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos invitan al 8º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, del 28 al 30 de julio de este año. Más de 300 delegados y delegadas de todo el continente americano se darán cita en la República Dominicana, por la unidad y la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños, por el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el fin del bloqueo a Cuba, por la libertad de los independentistas puertorriqueños presos por el imperio, Óscar López Rivera y Ana Belén Montes. Lugar: Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Invita: Comité Nacional Preparatorio. Seguimos aquí en su espacio. Bueno, continúa aquí al frente de la conducción del programa. El hermano José Ismael todavía no está listo para venir al set. Don Iván, le dejaba así una serie de inquietudes planteadas antes de irme a la pausa. Los hombres, las mujeres que estuvieron, sobre todo los hombres, en la expedición, la parte militar, quien la conducía, que era Jiménez Moya, pero las ideas, quiénes estaban al frente de la expedición, de la gesta, de ese movimiento del 14 de junio y la propuesta programática que tenían. Hablemos de esa cosa, don Iván. Y la vigencia, por supuesto, que tienen esas ideas. En el día de hoy. Bueno, usted conoce que los dominicanos y dominicanas se entrenaron en el campamento de 1000 Cumbres y que vinieron por dos vías, vía marítima y vía campamento de 1000 Cumbres en Cuba. Eso está por Pinal del Río. En Pinal del Río. En la parte oeste. Exacto. Y entonces, una parte vino en un avión, 58 expedicionarios vinieron en un avión que en principio iban a aterrizar en el Valle de San Juan. Pero Trujillo, que tenía una visión de que iba a ser atacado, había zanjado, se había hecho zanja, había puesto muchos obstáculos en esa llanura. Y entonces Juan de Dios Ventura y Simó, que vino de copiloto del avión, orientó, le explicó que había la pista de Constanza,